A veces es difícil explicarle a alguien joven cómo era la vida en la América de los años 50. No porque todo fuera perfecto, sino porque muchas familias comunes sentían que el futuro todavía era posible. Una sola persona trabajando podía sostener una casa, criar hijos y construir una vida estable lentamente. Y aunque nadie lo llamaba estrategia financiera, existían pequeños sistemas silenciosos que hacían que comprar una casa pareciera algo alcanzable para la clase media. Number 15. Cuando las familias vivían cerca unas de otras. Hoy muchas personas sienten que deben hacerlo todo solas, pero en la América de los años 50 era común que varias generaciones vivieran en el mismo vecindario o incluso en la misma calle. Hermanos, padres, tíos y abuelos solían permanecer cerca durante décadas. Y aunque eso parezca solo una costumbre familiar, en realidad ayudaba muchísimo a comprar una casa. Los abuelos cuidaban a los niños, los vecinos ayudaban con reparaciones pequeñas. Muchas veces alguien prestaba herramientas en lugar de comprar nuevas. Incluso era común compartir comidas, muebles o ayuda durante momentos difíciles. Todo eso reducía presión financiera y hablara de optimización económica. La vida funcionaba más lentamente y también más conectada. Muchas familias jóvenes podían ahorrar para una casa porque no estaban pagando constantemente por servicios externos, guarderías costosas o soluciones rápidas para cada problema cotidiano. Existía una red silenciosa de apoyo que hacía que la vida fuera menos pesada. Y quizá lo más importante era la sensación emocional que eso generaba. La gente sentía que no estaba sola enfrentando la vida. Hoy, muchas familias tienen más tecnología, más opciones y más consumo, pero menos apoyo real alrededor. Y tal vez esa sea una de las razones por las que tantas personas modernas sienten que todo cuesta demasiado, incluso cuando trabajan más que nunca. Number 14. Cuando comprar una casa significaba quedarse allí para siempre. En la América de los años 50, la mayoría de las familias no compraban casas pensando en venderlas rápido o subir de nivel unos años después. La idea era mucho más simple: encontrar un lugar estable y quedarse allí durante gran parte de la vida. Y esa mentalidad cambiaba completamente la manera de gastar dinero. Las personas no sentían tanta presión por tener una casa enorme, perfecta o impresionante. Muchas viviendas eran pequeñas, modestas y bastante sencillas, pero eran suficientes, y eso hacía que la deuda fuera más manejable para una sola fuente de ingresos. Curiosamente, muchas familias ni siquiera veían la casa como una inversión financiera, la veían como protección, como estabilidad, como un lugar donde los hijos podían crecer tranquilos. Eso también cambiaba la velocidad de vida. No existía la necesidad constante de remodelar todo, seguir tendencias o competir con otros vecinos. La casa no era una extensión del estatus personal, era simplemente el centro de la vida familiar. Y mirando hacia atrás, es difícil ignorar algo. Tal vez una de las razones por las que las casas parecían más alcanzables en aquella época era porque las expectativas también eran más pequeñas, más silenciosas y mucho menos agotadoras emocionalmente. Number 13. Cuando una casa pequeña todavía se consideraba una buena vida. Hoy muchas personas sienten que una casa debe tener espacio extra, cocina enorme, habitaciones vacías y una lista interminable de mejoras modernas antes de sentirse suficiente. Pero en los años 50 gran parte de la clase media americana vivía de una manera mucho más compacta. Y extrañamente, eso hacía la vida menos pesada. Las familias aceptaban hogares pequeños porque esperaban pasar más tiempo juntas, no separadas. Los niños compartían habitaciones, los muebles duraban años, muchas cocinas eran simples y funcionales, y aún así, esas casas estaban llenas de sensación de hogar. La idea de comodidad era diferente. No se trataba de impresionar a otras personas, se trataba de tener un lugar cálido, seguro y tranquilo al final del día. Y cuando las expectativas eran más simples, también era más fácil ahorrar dinero y mantener pagos razonables. Incluso el mantenimiento costaba menos.
Menos espacio significaba menos consumo, menos decoración innecesaria y menos presión constante por mejorar algo. Con el tiempo, América comenzó a asociar éxito con tamaño, casas más grandes, más cosas, más deuda, más pagos mensuales. Pero muchas familias antiguas entendían algo que hoy casi parece olvidado. Una casa no necesitaba sentirse lujosa para sentirse estable. Y quizá por eso tantas personas recuerdan esos hogares pequeños con más cariño emocional que muchas casas modernas mucho más grandes. Number 12. Cuando una familia entera compartía un solo automóvil. Hoy tener varios autos parece casi obligatorio en muchas partes de Estados Unidos. Pero durante los años 50, muchísimas familias de clase media funcionaban perfectamente con un solo vehículo. Y aunque parezca un detalle pequeño, eso liberaba una enorme cantidad de dinero. Un solo seguro, un solo mantenimiento, un solo gasolina, menos presión financiera constante. La vida también estaba organizada de otra manera. Muchos vecindarios se instalan alrededor de escuelas cercanas, tiendas locales y rutinas más simples. Las familias no vivían corriendo todo el tiempo entre actividades, suscripciones y compromisos interminables. Había menos necesidad de movilidad constante. Y algo interesante ocurría cuando la gente tenía menos opciones. Planeaban más, compraban con más cuidado, aprovechaban más lo que ya tenían. Hoy, el costo de simplemente mantener la vida funcionando puede sentirse agotador para muchas familias. Y gran parte de eso viene de gastos mensuales permanentes que generaciones anteriores nunca consideraron normales. Tal vez por eso, una sola fuente de ingresos alcanzaba más en aquella época. No porque las familias fueran millonarias, sino porque el sistema cotidiano consumía mucho menos dinero antes de empezar siquiera el mes. Number 11. Cuando los trabajos estaban pensados para durar muchos años. En la América de los años 50, muchas personas entraban a un trabajo esperando quedarse allí durante décadas. No era raro ver a alguien pasar gran parte de su vida laboral en la misma fábrica, la misma oficina o la misma empresa local. Y esa estabilidad cambiaba completamente la manera en que las familias veían el futuro. Comprar una casa no parecía una apuesta peligrosa, porque los ingresos, aunque modestos, se sentían relativamente predecibles. La gente podía planificar lentamente. Había menos sensación de que todo podía derrumbarse de un momento a otro. Incluso emocionalmente, eso reducía muchísimo estrés. Las familias no vivían con la ansiedad constante de reinventarse cada pocos años. La estabilidad laboral creaba estabilidad mental y esa tranquilidad ayudaba a tomar decisiones financieras más simples y sostenibles. Hoy, muchas personas ganan más dinero sobre el papel, pero viven con más incertidumbre, contratos temporales, cambios constantes, miedo a despidos, costos inesperados. Todo eso hace que incluso pensar en comprar una casa pueda sentirse abrumador. Pero en aquella época, muchas familias avanzaban lentamente porque sentían que el suelo debajo de ellos era más firme. Y quizá esa seguridad invisible valía más de lo que la gente imaginaba en ese momento. Number 10. Cuando las hipotecas eran simples y fáciles de entender. Hoy, muchas personas sienten que comprar una casa implica navegar un laberinto financiero. Tasas variables, refinanciaciones, deudas acumuladas, contratos interminables y pagos que cambian constantemente. Pero durante los años 50, las hipotecas eran mucho más directas. La mayoría de las familias simplemente pedía un préstamo claro, con pagos relativamente previsibles, y construía su vida alrededor de eso. No existía la misma cultura de usar la vivienda como herramienta financiera complicada. La casa era el destino final, no una estrategia de inversión agresiva. Eso también hacía que la relación emocional con el dinero fuera diferente. La gente entendía exactamente cuánto debía, sabía cuánto pagaría cada mes, y muchas familias evitaban comprar algo que no podían sostener cómodamente con un solo salario. Había orgullo en vivir dentro de los propios límites. Hoy, en cambio, muchas personas sienten presión para maximizar todo. Casas más grandes, más crédito, más deuda, más riesgo.
Y poco a poco, la tranquilidad desaparece del proceso. Lo curioso es que muchas familias antiguas nunca se consideraron expertas en finanzas. Simplemente desconfiaban de las complicaciones innecesarias. Y tal vez esa simplicidad silenciosa protegió a más familias de lo que el mundo moderno suele admitir. Number 9. Cuando reparar las cosas era más normal que reemplazarlas. En la América de los años 50, muchas familias crecieron con una idea que hoy parece casi extraña. Si algo se rompía, primero se intentaba arreglar. Zapatos, electrodomésticos, mesas, radios, ropa, incluso juguetes. Y aunque nadie lo llamaba minimalismo o consumo consciente, esa mentalidad protegía silenciosamente las finanzas familiares. Las personas no sentían la necesidad constante de comprar versiones nuevas de todo. Los objetos eran usados durante años, a veces durante décadas, y eso reducía muchísimo la presión económica mensual. También existía una relación emocional diferente con las cosas. La gente cuidaba lo que tenía porque sabía cuánto esfuerzo costaba conseguirlo. Muchas familias crecieron viendo a sus padres reparar pequeñas cosas en casa durante los fines de semana. No era una señal de pobreza. Era simplemente parte normal de la vida americana. Hoy, gran parte de la economía moderna funciona exactamente al revés. Todo está diseñado para ser reemplazado rápidamente. Nuevos modelos, nuevas tendencias, nuevas suscripciones, nuevos pagos constantes. Y poco a poco, muchas familias terminaron atrapadas en un ciclo donde siempre parece faltar dinero, incluso cuando trabajan sin descanso. Tal vez las generaciones antiguas entendían algo muy simple. La estabilidad financiera no siempre viene de ganar más. A veces viene de necesitar menos reemplazos constantes para sentirse bien con la vida. Number 8. Cuando una casa era vista como refugio, no como inversión. Hoy es difícil hablar de vivienda sin escuchar palabras como mercado, valor, crecimiento o retorno financiero. Pero durante gran parte de los años 50, muchas familias comunes no pensaban en sus casas de esa manera. La casa era algo mucho más emocional. Era el lugar donde la familia cenaba junta, donde los niños crecían, donde la vida cotidiana ocurría lentamente año tras año, y esa diferencia de mentalidad cambiaba muchas decisiones financieras. Las personas no compraban casas tratando de impresionar a otros, ni esperando hacerse ricas rápidamente. Compraban algo que podían sostener con tranquilidad, y eso reducía enormemente la presión. Muchas familias preferían estabilidad antes que lujo, seguridad antes que apariencia, permanencia antes que velocidad. Y aunque la vida no era perfecta, existía una sensación más fuerte de arraigo emocional. Hoy, muchas personas sienten que deben convertir cada decisión en una estrategia financiera, incluso el hogar. Pero curiosamente, mientras más activos se volvieron las casas, menos paz emocional parecen generar para mucha gente. Porque un hogar no solo necesita valor económico, también necesita crear sensación de seguridad. Y quizá esa fue una de las diferencias más silenciosas entre la vieja América y el mundo moderno. Antes, muchas familias querían que su casa protegiera su vida. Hoy, demasiadas veces sienten que deben proteger la casa de arruinar sus vidas. Number 7. Cuando los vecinos todavía formaban parte del sistema de supervivencia. En muchos barrios americanos de los años 50, las personas conocían a quienes vivían a pocos metros de su casa. Los niños jugaban juntos. Las puertas permanecían abiertas más tiempo. Y pedir ayuda no se sentía incómodo ni raro. Hoy, eso puede sonar pequeño, pero antes reducía muchísimo el peso de la vida cotidiana. Un vecino podía cuidar a los niños por unas horas, otro ayudaba a reparar algo en casa, alguien prestaba herramientas, otro llevaba comida cuando una familia pasaba por dificultades, y poco a poco, esos pequeños apoyos hacían que el dinero rindiera mucho más. Las familias no necesitaban pagar por cada solución. Existía una especie de economía invisible basada en confianza, cercanía y cooperación diaria, y aunque nadie hablaba de ello en términos financieros, ayudaba enormemente a mantener estabilidad.
Con el tiempo, muchas comunidades comenzaron a volverse más aisladas, más privadas, más rápidas, más individualistas. Y quizá ahí ocurrió algo importante. La gente empezó a enfrentar sola problemas que antes eran absorbidos por la comunidad. Hoy muchas personas viven rodeadas de vecinos cuyos nombres ni siquiera conocen. Y aunque el mundo moderno ofrece más comodidad tecnológica, también puede sentirse mucho más solitario y más caro emocionalmente. Porque a veces, la verdadera riqueza de una comunidad nunca apareció en las cuentas bancarias. Aparecía en cuánto peso cotidiano podía compartir la gente entre sí. Number 6. Cuando el dinero del hogar era administrado como un proyecto familiar. En muchos hogares americanos de los años 50, el presupuesto familiar no era visto como algo individual. Era una responsabilidad compartida que afectaba a toda la casa. Y eso cambiaba profundamente la relación con el dinero. Muchas parejas hablaban constantemente sobre gastos, prioridades y necesidades reales, no porque fueran expertos financieros, sino porque sabían que mantener estabilidad requería cooperación diaria. La vida también tenía menos presión social para consumir sin parar. Las familias cocinaban más en casa, reutilizaban cosas, esperaban antes de comprar algo grande, y muchas decisiones se tomaban pensando en tranquilidad futura, no solo satisfacción inmediata. Curiosamente, eso también reducía tensión emocional. Cuando todos entendían los límites del hogar, había menos sensación de competencia interna. Menos necesidad de aparentar, menos compras impulsivas hechas para seguir el ritmo de otros. Hoy, muchas familias viven rodeadas de mensajes que empujan constantemente al consumo. Más servicios, más entretenimiento, más comodidad inmediata. Y poco a poco, administrar dinero puede sentirse como una batalla permanente contra el mundo moderno. Pero generaciones anteriores crecieron con otra idea. La estabilidad no venía de tener todo. Venía de proteger cuidadosamente lo suficiente. Y tal vez esa mentalidad silenciosa ayudó a millones de familias normales a construir una vida mucho más estable de lo que hoy parece posible. Number 5. Cuando compartir espacio no se consideraba un problema. Hoy muchas personas sienten que cada niño necesita su propia habitación, más privacidad, sin espacio personal para que una casa se considere cómoda. Pero en los años 50, muchísimas familias americanas crecieron de otra manera. Los hermanos compartían habitaciones, a veces durante toda la infancia. Y aunque eso pueda parecer incómodo para estándares modernos, también permitía que familias normales compraran casas mucho más pequeñas y accesibles. La expectativa era diferente. La casa no tenía que resolver cada necesidad emocional individual. Su función principal era mantener a la familia segura, unida y estable. Y cuando las expectativas materiales eran más simples, la presión financiera disminuía enormemente. Curiosamente, muchas personas que crecieron en esas casas recuerdan algo importante. No recuerdan cuánto espacio tenían. Recuerdan cómo se sentía el hogar. Las cenas, las conversaciones, los sonidos de la familia compartiendo la vida cotidiana. Había menos lujo físico, pero muchas veces más cercanía emocional. Hoy, gran parte del sueño americano moderno parece exigir niveles de comodidad que generaciones anteriores jamás habrían considerado necesarios para vivir bien. Y quizá ahí aparece una diferencia silenciosa. Cuando el estándar de vida normal sigue creciendo sin parar, incluso los ingresos estables comienzan a sentirse insuficientes. Number 4. Cuando la mayoría de las familias evitaba vivir endeudada constantemente. En la América de los años 50, la deuda existía, pero no dominaba la vida cotidiana como ocurre hoy para muchas personas. La mayoría de las familias tenía muchísimo cuidado antes de asumir pagos mensuales nuevos. Y eso creaba una sensación muy diferente de estabilidad. Las personas no crecían rodeadas de crédito fácil, compras instantáneas y financiamiento para casi todo. Muchas veces, si algo no podía pagarse pronto o cómodamente, simplemente se esperaba. No era perfecto, pero reducía presión.
Las familias podían concentrarse en mantener la casa, ahorrar poco a poco y construir seguridad lentamente, en lugar de pasar años intentando mantenerse al día con múltiples pagos al mismo tiempo. Hoy, muchas personas comienzan el mes ya debiendo dinero antes incluso de comprar comida o gasolina. Hipotecas, autos, tarjetas, suscripciones, préstamos, servicios. Todo parece dividirse en pagos pequeños, hasta que la vida entera se convierte en una cadena interminable de cuentas. Y lo más extraño es que mucha gente moderna gana más dinero que generaciones anteriores, pero aún así se siente menos segura. Tal vez porque la tranquilidad financiera no depende solo del ingreso. También depende de cuánta parte de tu vida ya le pertenece al próximo pago mensual. Number 3. Cuando las familias compraban lentamente y casi siempre en efectivo. En los años 50, muchas familias americanas estaban acostumbradas a esperar antes de comprar algo importante. Los muebles podían tardar años en completarse. Los electrodomésticos se adquirían poco a poco. Y muchas compras se hacían solamente cuando el dinero realmente estaba disponible. Eso hacía que la vida avanzara más despacio. Pero también hacía que la presión financiera fuera mucho menor. La gente no sentía que debía tener todo inmediatamente para sentirse exitosa. Existía más paciencia, más autocontrol silencioso. Y aunque la vida tenía menos comodidades modernas, muchas familias también cargaban menos ansiedad económica constante. Curiosamente, esa lentitud creaba algo que hoy parece raro: satisfacción. Las personas valoraban más lo que compraban porque habían esperado por ello. Los objetos permanecían más tiempo en casa y las decisiones se tomaban con más calma y menos impulsividad. Hoy, gran parte del mundo moderno funciona alrededor de la velocidad. Comprar ahora, pagar después, actualizar constantemente. Y poco a poco, mucha gente termina viviendo rodeada de cosas, pero sintiéndose financieramente agotada. Tal vez las generaciones anteriores entendían algo que casi desapareció. La estabilidad muchas veces nace de la capacidad de esperar. Y quizá por eso la vieja clase media americana parecía vivir con menos estrés, incluso teniendo mucho menos que hoy. Number 2. Cuando las expectativas de la vida eran más simples y emocionalmente sostenibles. Este quizás sea uno de los cambios más difíciles de explicar para las generaciones modernas. En los años 50, muchas familias americanas no esperaban que la vida fuera perfecta todo el tiempo. No existía la presión constante de convertir cada aspecto de la vida en algo extraordinario, lujoso o impresionante. Y aunque aquella época tenía muchos problemas reales, también existía una sensación más clara de lo que era suficiente. Una casa modesta podía representar éxito, un automóvil sencillo podía durar años. Vacaciones pequeñas eran normales, la gente no comparaba constantemente su vida con millones de desconocidos todos los días. Eso protegía emocionalmente a las familias de una manera silenciosa. Porque cuando las expectativas son razonables, el dinero alcanza de otra forma. Hoy, muchas personas viven rodeadas de imágenes de lujo, éxito instantáneo y estilos de vida imposibles de sostener para la mayoría. Y lentamente, incluso una vida estable puede comenzar a sentirse insuficiente. Pero generaciones anteriores crecieron con una relación diferente hacia la comodidad, el estatus y el consumo. No necesitaban sentir que estaban ganando constantemente. Solo necesitaban sentir que la vida estaba funcionando. Y quizá esa tranquilidad emocional fue una de las razones más invisibles por las que un solo salario podía construir algo que hoy parece tan lejano. Number 1. El sistema silencioso que hacía que el sueño americano pareciera posible. Cuando muchas personas recuerdan la América de los años 50, suelen pensar primero en las casas pequeñas, los vecindarios tranquilos o las familias viviendo con un solo salario. Pero quizá lo más importante no era una sola costumbre específica. Era cómo todas esas pequeñas piezas funcionaban juntas. Trabajos más estables, comunidades más conectadas, menos deuda, expectativas más simples, consumo más lento, familias más cercanas.
casas vistas como refugios y no como símbolos de éxito. Todo eso creaba una sensación muy difícil de encontrar hoy. La sensación de que una vida normal todavía era alcanzable. Y tal vez esa sea la parte que muchas personas realmente extrañan cuando hablan de la vieja América. No necesariamente los muebles antiguos. No necesariamente las calles tranquilas. Ni siquiera los precios más bajos. Lo que extrañan es la sensación emocional de estabilidad. La idea de que una familia común podía trabajar duro, ahorrar lentamente y construir algo duradero sin sentirse constantemente al borde del agotamiento financiero. Hoy, el mundo moderno ofrece más velocidad, más tecnología y más comodidad inmediata que nunca. Pero también ha convertido la vida cotidiana en algo mucho más complejo, más caro y emocionalmente más pesado para millones de personas. Y quizá por eso, tantos estadounidenses mayores todavía hablan de aquella época con una mezcla extraña de nostalgia y tristeza silenciosa. Porque, aunque la vida nunca fue perfecta, muchas personas sentían que el sistema estaba construido para ayudar a las familias normales a mantenerse de pie, no para dejarlas constantemente tratando de alcanzarlo todo. Y tal vez esa sea una de las diferencias más profundas entre aquella América y la actual. Antes, la estabilidad parecía parte natural de la vida común. Hoy, para muchas personas, parece un lujo difícil de alcanzar. A veces, las generaciones antiguas no eran más felices porque tuvieran más cosas. Muchas veces eran más tranquilas porque el ritmo de vida exigía menos para sentirse suficientes. Y quizá esa sea una de las lecciones más olvidadas de todas. Que algunas de las formas más poderosas de riqueza nunca aparecieron en los bancos, sino en la sensación silenciosa de seguridad que una vida simple podía ofrecer. Muchas de aquellas costumbres parecían normales en su momento. Pero mirando hacia atrás ahora, es más fácil entender por qué tantas familias recuerdan esa época con una especie de cariño melancólico. No porque todo fuera mejor, sino porque la vida cotidiana, para mucha gente común, parecía un poco menos pesada. Y quizá, en el fondo, eso era lo que realmente hacía que un solo salario bastara. Tal vez por eso tantas personas mayores todavía recuerdan aquellos años con una sensación difícil de explicar. No era una vida perfecta. Había sacrificios, limitaciones y problemas reales. Pero también existían pequeños sistemas cotidianos que hacían que la vida se sintiera más estable, más predecible y un poco menos agotadora. Y quizá esa sea la parte que más se ha perdido con el tiempo. No solo el poder de compra. No solo las casas accesibles, sino la sensación de que una familia común todavía podía construir algo sólido sin vivir constantemente bajo presión. Muchas de esas costumbres hoy parecen antiguas, lentas o incluso aburridas, pero silenciosamente ayudaban a millones de personas a sentirse seguras en un mundo que avanzaba más despacio. Y tal vez por eso, tantas personas aún miran hacia aquella América con una mezcla de nostalgia, alivio y tristeza tranquila. Porque aunque el mundo moderno tenga más comodidad, muchas veces se siente mucho menos estable emocionalmente. Y quizá, en el fondo, lo que tantas familias extrañan no es el pasado exactamente. Es la sensación de tranquilidad que alguna vez parecía normal.